El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Buenos días a todos. Con estas imágenes, el Señor no es la primera ocasión, ni va a ser la única, en donde nos habla de la novedad que Él viene a presentar a las personas. El Señor se ha manifestado en el pasado a través de los profetas, a través de los jueces, a través de las personas que a lo largo y a lo ancho esperaban la venida del Señor. A ese resto fiel, a ese pequeño grupo, se le llamó los anahuim, que era el resto fiel que pudiera haber momentos de mucha crisis espiritual o de cualquier tipo, y ese resto fiel siempre era leal a Dios. Así como San Pablo nos lo recuerda, que lo que uno busca en un servidor, pues es que sea fiel, es que sea leal. Gracias al Señor, Él mismo ha permitido que a lo largo de la historia siempre haya ese resto fiel, los anahuim, que por cierto no los vas a encontrar en grupos muy grandes, sino pequeños grupos que hacen presente la promesa del Señor. Pero hoy lo cuestionan sobre su actitud y sobre la actitud y el proceder de sus discípulos. Y entonces Él aprovecha para decirles esta parábola, que es una parábola muy bonita y que tiene muchísimo contenido. Recuerden ustedes que las parábolas están precisamente para procesarse, ¿verdad? Para analizarse y para profundizar. No podemos mucho en este momento, pero un elemento quisiera compartir con ustedes. ¿Cuál es ese vino nuevo del que habla el Señor? Nosotros podríamos también hacernos una pregunta: bueno, a ver, ¿y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Porque ya hemos platicado en algún momento, pero creo hoy que es prudente hacerlo nuevamente, que la búsqueda de la trascendencia es una cosa natural. De hecho, a ese punto se le llama la religiosidad natural. Tenemos en nuestro interior, los seres humanos, una tendencia hacia lo trascendente. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia entre esto que ya se expresa, que usted puede ver, puede observar, no en el pasado, también en el presente? Los seres humanos no nos podemos quedar a gusto con el hecho de pensar que nos vamos a ir y ahí quedó todo. Nos resistimos, si se fijan, cuando nos ponemos a pensar, nos resistimos, y por eso nos da tanto dolor el hecho de ir despidiendo a las personas que amamos. O sea, ¿cómo puede ser posible que esta maravilla se quede en un sepulcro y se quede con el tiempo en el olvido también? Y no me estoy poniendo dramático, pero
nos resistimos como seres humanos, aunque tú no seas católico, aunque tú no seas cristiano de hecho, buscas en el conocimiento, buscas en la tecnología, buscas en los avances, algo que te pudiera dar una tablita de salvación, algo que te haga estar tranquilo para saber que esto no termina en el panteón. A esos hermanos, eso que el mismo Dios nos ha puesto en nuestra naturaleza, se llama religiosidad natural. Ya la tenemos por sentado. Y por eso andamos en búsqueda. Y por eso San Agustín andaba aquí y andaba allá y buscaba aquí y buscaba allá. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso, entre cualquier otra creencia y lo que nosotros profesamos? Hoy el Evangelio nos da para eso, para pensar, para ponernos a pensar eso. Cuando analizamos el Evangelio vamos a descubrir muchas cosas, pero fíjense que una de las novedades, una de las cosas que de veras nos deja el corazón pero bien encendido es, la diferencia es que no es el hombre, en la religiosidad natural es el hombre el que anda buscando a Dios y lo busca, y por ejemplo en la religiosidad más natural de nuestros pueblos, veíamos que a la deidad se le ofrecían sacrificios humanos, se le ofrecía lo mejor, se le ofrecía de la tierra las primicias, todas esas cosas y esos elementos, esos sacrificios, pues para que sea de acuerdo a su concepto de la divinidad, tener tranquilo a Dios, al Dios del agua, al Dios del amor, al Dios, bueno, cuánta cosa, porque eran politeístas. Pero fíjense cómo cuando nosotros revisamos lo que nosotros creemos, nos damos cuenta de algo maravilloso, nos damos cuenta, y eso es lo que les digo que nos hace encender nuestro corazón. La diferencia con nosotros es que en el cristianismo no eres tú el que anda buscando a Dios. La maravilla de esto, y revisen la que ustedes quieran, revisen cualquier religiosidad, revisen cualquier religión, y a diferencia de la nuestra, lo diferente es que Dios es el que te anda buscando a ti. Y por eso las parábolas, por ejemplo, la parábola de la ovejita atarantada que se perdió, y ahí anda buscándola el pastor que representa el Señor Jesucristo. Es el Señor el que anda buscando a la oveja perdida. En lugar de que la oveja le estuviera ofreciendo sacrificios, en lugar de que la oveja estuviera en búsqueda de la trascendencia, con nosotros es al revés. El Señor es el que nos anda buscando a nosotros. Y es una maravilla porque a través de la revelación que nos ha hecho Jesucristo, entendemos que Dios es nuestro papá y que nos ama. Imagínense nomás. O sea, este concepto es muy diferente a lo mejor al que hemos tenido, porque en los hechos nos han asustado con Dios, nos han dicho que nos va a castigar, nos han dicho mil cosas, nos han dicho que procede de esta manera y de esta otra, y que es un Dios castigador y que su mamá peor, ¿verdad? Uy, no sea la Virgen de San Juan, esto lo digo de broma, ¿verdad? Pero, a ver, yo he escuchado con estas orejas que se han de comer los gusanos alguna vez. Yo he escuchado, no, mejor con la Virgen de Guadalupe, porque la de San Juan es harto castigadora. A ver, díganme nomás. No, lo que hoy nos hace entender ese vino mejor del Evangelio es la revelación que el mismo Jesucristo quiere hacerle a las personas sobre lo que auténticamente es Dios. Es un papá. Yo entiendo que entre nosotros pueda haber alguno que no esté cumpliendo bien como un papá auténtico, que sea el papá que abusa de sus hijos, que sea el papá que se cae para que lo levanten, que sea el papá irresponsable, que sea el papá bueno. Pero de lo que estamos hablando aquí es del papá auténtico, y por eso pone esas imágenes el Señor del auténtico pastor, del que es capaz de llevar a sus ovejitas, a sus hijos, a praderas donde hay alimento sano, que lo lleva a donde hay agua clara y cristalina, el que cuando pasa por fangos cenagosos, Él es el que lo rescata, y que cuando se pierde es capaz de tomarlo en sus hombros y regresarlo al redil. Esa es la gran diferencia.
Podríamos estarnos aquí hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Comentando lo que significa el vino nuevo. Por eso, cuando ellos se detienen, y con eso terminamos, a reclamarle que por qué ellos no hacen sacrificios y por qué no hacen tanta oración, tanta rezadera, la respuesta de Jesús es esta: si en este momento se les está revelando lo que verdaderamente es Dios, lo que deberían de estar haciendo ustedes es estar contentos, es estar celebrando la gran revelación que es el Señor Jesucristo. Ya el sacrificio, la tristeza y esas cosas vendrán en otro momento sin que ustedes lo pidan. Así sea.